Cordial saludo. La presente entrevista es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAT. Los responsables de su desarrollo somos Claudia Juliet Rodríguez Pérez, Jessica Julián Ángel Castro, Camila Parado Casaliegos, Sandra Milena Pinzón Sandoval y Sorangi Caterine Pérez Trigos, bajo la tutoría de la docente Orieta Mercedes Medina Pertus. En caso de presentar dudas, inquietudes, sugerencias con relación al desarrollo de la entrevista, puede comunicarse al correo valentina.soto@unat.edu.com perteneciente a la directora del curso, Valentina Soto Rey. ¿Está usted de acuerdo en el desarrollo y grabación de la entrevista? Buenos días. Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, en nombre de todas mis compañeras, le damos la bienvenida a nuestro experto invitado. ¿Cómo está, docente Carlos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien. Me presento rápidamente. Soy el docente Carlos Gerardo Alvarado Chacín, de la ciudad de Cúcuta, inscrito al Magisterio Colombiano, la Secretaría Municipal de Cúcuta desde el año 2010, 22 de abril del 2010. En el transcurso de estos 14 años dentro de la educación pública, he trabajado intermitentemente desde los grados primarios, de los grados primero a quinto, para que tengan en cuenta, y dentro de mis estudios soy especialista en aplicación de TIC para la enseñanza de la UES, Universidad de Santander, y magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Les hablo del contexto de mi colegio. Mi colegio se llama Pérez Ferrero, está en la ciudad de Cúcuta, evidentemente, y tenemos 4 sedes. A diferencia de los demás colegios, nuestras sedes se encuentran en la periferia de la ciudad. No comparten, algunas no comparten comunas particulares, sino que están equidistantes. Yo trabajo en el colegio de sede 3 Nuevo Horizonte, y hay una en el colegio sede 4 Simón Bolívar en la comunidad, hay una en el barrio Cundinamarca y la más cercana que es el barrio San Miguel. Pero nosotros, estos educando, sus estudiantes comparten la particularidad de que tenemos estudiantes de de bajos recursos, estratos 0 o 1, niños con necesidades económicas evidentes, que lamentablemente, de alguna manera, imposibilitan un buen desarrollo o aprendizaje para ellos. Este es el contexto en el que me desenvuelvo durante los 14 años dentro del magisterio y, evidentemente, de 2005 a 2010 trabajé en instituciones privadas. Entonces, agradezco la invitación. Antemano. Vale, docente Carlos, muchas gracias. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo define el concepto de socioafectividad en la educación inicial? Bueno, en la educación inicial, no solo en la educación inicial, sino en la sociedad, el concepto de socioafectividad es el mismo. Para mí es la capacidad que tenemos, seres humanos, niños, niñas o adultos, para interactuar con otros y expresar nuestras emociones y tejer relaciones interpersonales de una manera correcta y sana. Evidentemente en la escuela, en la educación inicial, los docentes, ustedes y yo, somos los que fomentamos las habilidades que permiten a ese niño crecer como persona y como ser social. Entonces también consiste en enseñar al educando, al niño, a que reconozca sus emociones desde la primera infancia y que es lo más importante, que las pueda expresar sin miedo, de una manera asertiva, pues evidentemente que sepa si sí o no, de manera radical y sin sentir esa culpabilidad externa que algunas personas pudieran sentir. Entonces, esa es mi respuesta hacia la primera pregunta. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta sería: ¿cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? Sí, me encanta esa pregunta. Evidentemente, el papel del docente en este desarrollo socioafectivo de nuestros estudiantes, para mí, solo es uno, que es ser un modelo de conducta. Les voy a contar, y aprovechando el don de la palabra, el docente de hace 50 o 70 años, o el docente que tuve yo en la escuela, no es el mismo docente que de pronto tuvieron ustedes o sus hijos, o mis nietos, por decirlo de alguna manera. El docente antes era jerárquico, era dictatorial,
era impositivo, punitivo y coercitivo. Era un profesor que manejaba una verdad absoluta donde el estudiante no podía llevar a cabo la contraria. En esta sociedad en la que estamos, afortunadamente para ustedes y para nosotros, el docente ha evolucionado. Es un modelo de conducta. Se evidencia muy fácil. Cuando usted llega a la escuela, ustedes que están empezando en esto, y van a hacer prácticas o pasantías, hasta la manera en que usted usa el reloj. Si usted se pone un reloj, eso es algo de forma, no de fondo. Usted se pone el reloj en la mano derecha, usted empieza a evidenciar que se está en la mano derecha. Usted se pone el maletín terciado, usted empieza a darse cuenta que los niños compran y traen maletines terciados. Ahora, a fondo, que es lo que es realmente importante, los niños se dan cuenta cómo usted trata a sus compañeras profesoras. Si les trata de una manera, y ellos aprenden con el ejemplo. Evidentemente, pues lamentablemente en las comunidades, no solo públicas ni privadas, hay niños que no tienen acompañamientos sociales, y nosotros como docentes somos ese primer modelo o un modelo de cultura que refuerza esas faltas de crianza que hay en la casa o que no hay. ¿Eso? Muy bien, buena pregunta. Tercera pregunta. En su experiencia, ¿cómo se organiza la construcción de relaciones afectivas y sociales en el aula? Ok. En mi experiencia, ¿cómo fomento la construcción de relaciones afectivas? Ok. Hice un derrotero de algunas estrategias de cómo fomentar la construcción. Lo primero era horizontal con mis estudiantes y no jerárquico, que los estudiantes puedan expresarse de manera libre y no, como lo expresaba anteriormente, no ser ese profesor artesanal o antiguo que era jerárquico y dictatorial. Lo segundo es generar una influencia basada en el afecto y no en el miedo, que el estudiante sienta confianza y no temor de expresar, y mucho menos con el profesor. Ustedes como docentes en formación, y jóvenes, mujeres, para mí no tienen una ventaja, porque pues el estudiante siempre ¿cómo lo digo? Se refleja o se condiciona o se siente como con la figura femenina. Entonces, un proceso súper más. Otra es, bueno, ya lo dije, hacer de maestro, un modelo de relación social, utilizar combinación con gestos y palabras de afecto, ustedes como mujeres, yo como los abrazos y todas las cuestiones que generen vínculos afectivos con los estudiantes. Y también es muy importante es impulsar la escucha activa con los niños. ¿So? ¿Cómo fue la situación? Sí, queremos disculpar a la compañera Camila, que se le apagó el computador, tuvo un inconveniente. No sé si se pueda volver a unir ahorita o ya, pues podemos proseguir. No sé qué preguntas nos las le correspondían a ella. ¿Qué pasa normalmente en esa educación virtual remota? A ella le corresponde las 7 y la 8. Vale, entonces, pues hagámoslo. ¿En qué preguntábamos? Vamos para la cuarta. Sí pudimos responder ya hasta la última, ¿cierto? Para ir a hacer el corte del video hasta la... O sea, respondió la cuarta, ¿verdad? No, vamos a empezar la cuarta. Ah, bueno, entonces volvamos a empezar la cuarta, y cuando lleguemos a las 7 y 8, pues... que ella dijo que también se iba para el trabajo ya, entonces yo no sé si ella la irá a hacer o no. Igual pues ya quedó ahí el principio del video, se ve que estuvo. Si no, que pase ella una. Bueno, entonces vamos a empezar desde la cuarta. Listo. ¿Cómo aborda las situaciones de conflicto entre niños y niños en el aula? ¿Cómo promueve la resolución de Buena pregunta, mi querida. ¿Cómo abordo la situación de conflicto entre niños y niñas en mi aula? Normalmente, en mi institución manejamos lo siguiente como ejercicio pedagógico valedero y facilitador. Cuando los estudiantes en enero, en febrero, a finales de enero, hacemos un decálogo, pues evidentemente no es más que unas 10 normas, pero con la particularidad que es un trabajo colaborativo, no es algo impuesto por el docente titular, sino que es algo que los mismos estudiantes proponen, unas reglas o normas inviolentables,
que permiten el manejo o el desarrollo positivo del aula. Cuando estas reglas por X o Y razón se vulneran, pues lo primero que hacemos es buscar el origen del conflicto y luego entramos a mediar entre el problema. Evidentemente, el problema es un poco extenso. Un ejemplo particular, digamos que un niño Juan en horas de descanso jugando a la lleva, accidentalmente tumba a Pedro y Pedro se parte un diente, que son cosas que ya van, pues lamentablemente es un conflicto, un accidente y ya salen de la norma normal. Entonces se maneja coordinación y debido proceso y comité de convivencia y asistencia de padres para llegar a una solución. Pero evidentemente la base del diálogo, ¿no? El diálogo es eso que nos permite promover la resolución pacífica, la escucha activa, como lo he dicho antes, y el diálogo como base fundamental de la situación. ¿Lo cuento ahí? Estamos seguidos con la quinta de una. ¿Quién seguía con la quinta? No, yo me la leo. Le estaba diciendo, pero tenía el micrófono apagado. Ay, sí. Para las mejores familias. Volvamos a mirar a la quinta. Pregunta número 5. ¿Cómo integra estrategias socioafectivas educativos para asegurarse que todos los niños se sientan incluidos y valorados? Ok, excelente pregunta. ¿Cómo integro estrategias socioafectivas en mis actividades y materiales educativos para lograr que todos se sientan incluidos? Ok, a través, evidentemente, del aprendizaje colaborativo. Para mí es importante. Yo lo decía, bueno, no sé, en algunas charlas pedagógicas con otros compañeros, profesores, en unas tertulias pedagógicas hablábamos de que se evidencia que cuando usted puede preparar su clase y llegar a dictarla, pero usted se da cuenta que X o Y no le va a entender. Por más que usted utilice recursos y maneje PR y todos esos conceptos que aparecen ahora. Pero usted se da cuenta que entre pares, entre estudiantes, se aprenden más rápidamente. Eso ve en matemáticas, como que el niño entiende, se envuelve más rápido y puede enseñar. Entonces el aprendizaje colaborativo para mí es súper importante. El trabajo en grupo y el respeto mutuo. ¿Listo? Aparece, evidentemente, en la primera infancia se manejan mucho los juegos, ¿no? Conmigo. Pregunta número 6. ¿Cuál es su estrategia para las necesidades socioafectivas individuales de los niños? Sí, la pregunta, ¿cómo es mi estrategia? ¿Cuál es mi estrategia para conocer y comprender las necesidades socioafectivas del niño? Solo tengo una particular. Que los niños entiendan, conozcan y comprendan sus emociones y lo más importante que las expresen sin miedo y siendo asertivos, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, que aprendan a decir sí o no en el momento adecuado y sin sentir esa culpabilidad. Esa es mi estrategia. Profe, ¿considera que existe una relación entre el desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas y su rendimiento académico? Sí, claro, Camila. Evidentemente eso lo damos aquí todos en este espacio pedagógico que es una relación directa entre el desarrollo socioafectivo de los niños y su rendimiento académico. Normalmente, cuando un niño tiene esos valores, esa educación desde el hogar y viene con responsabilidad y todo lo demás, se facilita más el rendimiento académico. Y más cuando tiene un acompañamiento constante en la casa, cuando mamá o papá, bueno, si no está mamá o papá, no está la figura maternal, está la abuela que acompaña en la casa y aconseja y está ahí como enseñando valores que es súper importante, la responsabilidad, el compromiso, inclusive la fe, ¿no? ¿Por qué no hablar de fe? Aunque pues evidentemente en la educación no se habla de fe, pero sí es una relación recíproca y directa. Muy bien. Otra cosa. Evidentemente cuando usted está formando socioafectivamente aparece la capacidad crítica, en un futuro ayuda mucho en áreas como sociales, esa criticidad y poder entender las cosas y preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye un ambiente socioafectivo positivo en el desarrollo cognitivo?
¿Cómo influye un ambiente positivo en el desarrollo del conocimiento de los estudiantes? Pues, después para esta respuesta dice, educar a nivel socioafectivo favorece el desarrollo emocional, contribuyendo a que en un futuro sean personas seguras de sí mismas, con autoestima, empatía y autocontrol, entre otros. Entonces, que el ambiente positivo genera conocimientos y valores en estudiantes como empatía, y la empatía va a dar una oportunidad. La empatía apareció post pandemia, o durante la pandemia hablamos mucho de empatía y la gente empezó a conocer ese concepto que algunos no conocían, que no era otra cosa que ponerse en el lugar de las personas. Y cuando usted hace un ejercicio pedagógico de leer libros de personas triunfadoras, lamentablemente muchos dicen que para ser, no solo lo digo yo, lo dicen los libros que he leído, que para ser millonario hay que ser empáticos. Pero yo no comulgo con eso, sino que yo soy de la vieja que considera que la empatía es importante en la educación, en la vida social, y ponerse el zapato de los demás para entender a la persona que nos rodea y ser como más pacientes y condescendientes en las situaciones que aparecen. Entonces, me encanta la pregunta, pero pues, capacidad de... En su opinión, ¿cómo se pueden involucrar padres en el proceso de desarrollo socioafectivo de los niños? ¿Y cuál es la importancia de la comunicación entre la escuela y la familia en esta aspecto? Listo, esa pregunta es mucho. Evidentemente usted centra un contexto, ¿no? No es la misma mi Julio Pérez que hablar de otro colegio privado en el centro de la ciudad. Entonces, pues mi contexto social, hablando de la comunidad educativa, papás y demás, normalmente me doy cuenta que son jóvenes, pues eso no tiene nada que ver, o son papás mayores, o médicos que la primera es la familia que se invita a los papás a una tarea y va a recordar muy miedo. Con mi tipo de estudiante, con institución, pero pues el ejercicio de intentar escuela de padre, hay que ustedes que no les cuento que ya los de las acciones. ¿Cuál es la importancia de la escuela de familia? La escuela de familia, mucho está antes de la el hogar es la primera escuela, es importante para su escuela. ¿Qué estrategias que considera más efectivos para tener una
comunicación abierta y efectiva con las niñas y niños, favoreciendo particularmente en mi institución, también enseñar mi la convicción que tiene un dedo que no tiene ciertas características que es que los saberes del estudiante no solo de su comunidad, de sus amigos y problemas, y a partir de devuelve el conocimiento, y ahí fue como este cálculo y la comunidad de creación de profesión que está en C y C. Pero sabe conocer si encontraba un grupo que tiene unas características específicas donde nos reunimos en grupos de estudiantes y cada estudiante tiene un rostro, algo importante que el estudiante y eso permite la educación en país y el aprendizaje y el reforzar el conocimiento que ya existe y facilita el aprendizaje. Hay de todo, ¿no? Entonces, para mí, siendo en mi colegio, hay mucho que enseña para la comprensión que nos permite y llegar a los mayores, es importante. Hemos hablado de esta primera entrevista. Bueno. Claudia, haga la cheía. Claudia es. Claudia nos hace la cheía. Ah, bueno. Sí, yo estaba, yo la tirada, yo ya la bauticé. Y yo sé que hasta yo acá llegué a esa vida abajo, no chica. Muchachos. Profesor Carlos, muchísimas gracias por darnos un pedacito de su tiempo. Sabemos que también tiene sus ocupaciones, pero verdad, muchísimas gracias de parte de las compañías FINIA. Espero que esté muy bien, agradecerle y que tenga un excelente día. Tan ameno y esas dudas. Gracias Camila por la invitación, gracias a ustedes. Me encantan estas invitaciones donde podemos aprender unos de otros y que cultura y ya tengo yo para que ustedes hagan esta comprensión y de pedagogía. Muchas gracias. Gracias.